mis aprendices de la vida, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y empecemos este video tocando el tema del falsacionismo del gran papi Karl Popper. Para algunos que tratan de entenderlo, quizás les parezca un poco raro y confuso, pero aquí, quédate conmigo, que aquí te lo explico a un nivel Teletubby. Los principales detalles que no podemos olvidarnos de este video es el inductivismo, el verificacionismo y el falsacionismo. Ahora vamos a explicar sobre en qué se basa la importancia de Popper. Hasta que él llegó, la ciencia investigaba con un método, que es el mismo método que siguen utilizando cuando vas a la universidad o cuando haces un trabajo práctico en la secundaria y te piden que hagas una especie de monografía muy importante o quizás una tesis. Es decir, plantear una pregunta, plantear un problema y responderlas con posibles hipótesis. Y después de hacer todo un trabajo de campo, que lo que haga es refutar o abrazar la hipótesis. Ese método es el método al cual vamos a llamarlo verificacionismo, el cual consiste en verificar una hipótesis, y que es el método contra el cual nuestro papi y filósofo epistemólogo Karl Popper se va a enfrentar. Él dice, ese método es metafísica, digámoslo de forma más habitual posible. Supongamos que nosotros vamos a formular una pregunta de investigación científica sobre el por qué los delfines sacan la cabeza del agua. Ya de esto tenemos sus posibles hipótesis. La primera sería, porque los delfines tienen un sistema interno que los oxigena, etcétera, etcétera. La segunda hipótesis sería, porque en realidad son los primeros padres del ser humano en la evolución y el de los demás. Cualquiera de las hipótesis que avalemos va a ser un prejuicio que saben de antemano que fuimos marcando. Es decir, nosotros dijimos, y porque probablemente los seres humanos evolucionemos de los delfines. En esto dice Popper, que ya estás marcando un camino, que ya estás haciendo metafísica, ya estás imponiéndome algo que en algún punto va a recorrer ese camino científico, investigando algo que tú de antemano ya me venías dictaminando. Bajo esa forma, Popper no está de acuerdo como el método total que debería de tener la ciencia, mientras que él propone un método alternativo, que después lo voy a explicar, el cual se llama el falsacionismo. Antes de esto tenemos que razonar desde la perspectiva de la lógica para entender a Popper, porque no es nada sencillo. Cuando uno estudia la lógica, lo primero que le enseñan en la carrera de filosofía es sobre Aristóteles, o la lógica aristotélica, sobre el deductivismo o el inductivismo, etc. Empecemos por el significado del inductivismo. Nos refiere de que imagínense, si yo tengo un caso con una determinada consecuencia, ahora 5 casos con la misma consecuencia, 100 casos con la misma consecuencia. Inductivamente trazo una raya y digo, todos los casos exactamente iguales tendrán la misma consecuencia. Es decir, si yo digo que el perro de aquí del frente cuando ladra dice wow, el perro de mi vecino que vive aquí al lado cuando ladra dice wow, los 100 perros que se me cruzaron en la calle cuando ladran hacen wow, entonces trazo una línea recta e inductivamente afirmo, todos los perros cuando ladran hacen wow. Pero frente a esto, ¿qué nos dice Popper? Bastará con que aparezca un solo perro que diga miau, entonces se derrumba toda esa teoría científica inductiva que realizamos. Obviamente que entre paréntesis hay que decir que, por ejemplo, la medicina se sostiene con el inductivismo y es lícito y es educativo que los docentes nos basemos en el inductivismo. ¿A qué me refiero al decir esto? Digámoslo, por ejemplo, si una persona no se alimenta bien en la adolescencia, va a tener problemas, porque ya tenemos infinitos casos de personas que al no haberse alimentado bien en la adolescencia han tenido problemas de salud. En algún punto podemos filosofar con Popper, pero tenemos que ser inductivistas en cuestiones médicas. Basémonos en otro ejemplo. Si a una persona le duele la cabeza y toma un paracetamol, y aquí tracemos una raya y digamos, todo aquel que toma un paracetamol calmará su dolor de cabeza. Es decir, el inductivismo es lo que le sirve a la sociedad para sostenerse y para tener un poco de racionalidad. Bien sabemos que todo el día estamos en constante uso del inductivismo. Uno dice, por ejemplo,
me va a llevar un taxista. Pero ¿cuál es el taxista que uno va a elegir? El taxista que ya llevó a mis 10 vecinos y a esos 10 vecinos los llevó protegidos a velocidad legal, no hizo nada raro, ¿se entiende? Es decir, que todos somos inductivistas a la hora de elegir, todos trazamos una raya y lo generalizamos. Pero frente a esto, ¿qué nos dice Popper? El cual me parece que tiene mucha razón, que nunca podemos tener verdades científicas definitivas con esto, porque bastará con que aparezca un solo perro que diga miau, bastará una única persona que no se haya curado con el paracetamol, asimismo una persona que haya utilizado el servicio de aquel taxista y se haya accidentado para que la raya que hayamos trazado no sea inútil y no sirva de nada. Entonces el inductivismo más el verificacionismo, es decir, afirmar una hipótesis de antemano y después recién se puede comprobar, como la hipótesis que puede ser que evidentemente los delfines tienen un pulmón especial, por eso sacan la cabeza, y después recién lo afirmo. Pero eso no está nada bien para Popper. Él dice que todo está mal. Para él es que no puede ser 100% científico. Entonces, ¿qué nos propone nuestro querido amigo Popper como una solución ante estos problemas que estamos planteando? Él dice, yo propongo el falsacionismo. ¿Qué significa falsar una teoría? Es decir, tenemos una teoría aquí. Pasamos a contrastar contra lo empírico. Contrastémoslo con la realidad. Veamos si es posible. En caso que no sea posible, esa teoría es parcialmente verdadera. Lo que Popper nos está afirmando es que las teorías no son definitivamente verdaderas, de que la ciencia tiene tan solo verdaderas provisorias, que tarde o temprano se puedan falsar. Y cuando esas verdades se puedan falsar, dejará de ser completamente verdadero. Mientras que el positivismo nos decía, el agua hierve a 100 grados en Perú, España, Francia, Italia, en todo el universo, ya que las verdades científicas para el positivismo eran universales. Así que muévete tranquilo, no te alteres, calienta, hierve el agua tranquilo, que el agua siempre va a hervir del mismo modo. En cambio, Popper nos dice, cuando aparezca un cisne negro o un perro que diga miau, ya esa teoría es falsable. Para agregar y lo entiendan mucho mejor, les voy a explicar sobre el modus tollens. Dice, P, entonces Q, no P. Ejemplo, tomaré agua si tengo sed. No tengo sed, no tomaré agua. P, entonces Q, no P. Otro ejemplo, comeré un sándwich cuando tenga hambre. No tengo hambre, no voy a comer un sándwich. Este ejemplo es el modus tollens. Dice nuestro amigo Popper que a través del método modus tollens yo puedo corroborar empíricamente a la realidad de si lo que estoy afirmando es o no es verdad. Veamos un ejemplo. Imagínense que a la playa de Ancón alguien le saca una foto, ya sea una foto trucada o lo que sea, a un monstruo del monstruo como del lago Ness. Conocen la historia, ¿verdad? Bueno, entonces alguien dice en la noche, pues le saco alguna foto y aparece, qué sé yo, un monstruo de forma de dinosaurio, y desde luego va a la televisión y los periodistas transmiten como que en broma. Y en esto, ¿qué nos va a decir el principio de investigación que Popper no quiere? Vamos a afirmar una hipótesis. La primera, el bicho existe porque alguien le sacó una foto. Ahora, ¿vamos a refutar esta hipótesis o la vamos a avalar? La vamos a investigar y veamos. ¿Qué nos dice Popper? Al ir con una hipótesis semi comprobada ya estamos formando una opinión. Esto no es ciencia, dice Popper, esto es metafísica. Frente a ello, él plantea, hagamos algo, falsemos la teoría y veamos que esa teoría es falsa. ¿De qué modo? Para que exista un monstruo que mida supongamos unos 5 metros, necesitará una cantidad determinada de peces o de comida que le den de comer a este monstruo. No hay en toda la laguna Setúbal suficiente comida para que sobreviva este monstruo. Entonces no hay ningún monstruo. Fíjense cómo Popper nos ayudó a que no caigamos en el montaje mediático. ¿Qué se podría hacer con un monstruo? Porque nos está diciendo, repito, que para que exista ese monstruo tiene que haber un ecosistema que lo acompañe y que sea adecuado para él. Y no hay en sí en la laguna Setúbal ese ecosistema. Desde luego, no hay monstruo, mis aprendices de la vida. Por más fotos que me muestres, por más que todo el mundo la haya visto, por más que alguien haya dicho que yo he visto al monstruo correr en la noche, es falsable la teoría. No es verdad científica.
Por más que vayamos con una hipótesis a ver a comprobarlo o no, no es posible, porque la realidad empírica ya lo refutó. Y terminamos diciendo que según Popper la ciencia avanza eliminando lo falso y no es acumulativo como lo referían los positivistas. Y bueno, mis aprendices de la vida, hemos culminado con este gran vídeo del gran filósofo epistemólogo Karl Popper. Y espero que la hayan entendido, que si no, pueden consultarme, escribirme y yo les voy a explicar de modo más sencillo posible. Y nos estamos volviendo a ver en el próximo video, mis aprendices de la vida. Chao, chao, bye.